Dios de verdad, Dios de promesas y sanidad. Hoy nos postramos ante tu altar. Hoy declaramos tu santidad, te coronamos en majestad, hijos del Rey, podemos cantar. Somos libres en tu presencia, somos sanos en tu presencia, nos das vida en tu presencia, oh Señor. Somos libres en tu presencia, somos sanos en tu presencia, nos das vida en tu presencia, oh Señor. Rompes cadenas, das libertad, libertad. Abre los cielos en este lugar, en este lugar. Yo soy libre en tu presencia, yo soy sano en tu presencia, me das vida en tu presencia, oh Señor. Buenas noches a todos los varones, hijos de Isaacar. Nos da mucho gusto estar aquí una vez más con ustedes. Vamos a estar hablando hoy un tema muy interesante. Nuestro tema general de este bimestre es hallando gracia ante los ojos de Jehová. Y hoy vamos a estar hablando acerca de por pura gracia. Sí, así se llama el tema, por pura gracia. Y quiero llevarte a varias cosas importantes dentro de la Escritura. Quiero que aprendamos hoy acerca de la gracia de Dios y cómo su amor y su misericordia se mueven a nuestro favor. Y todo es por pura gracia, ¿sabes? Bien, quiero hacerte una pregunta, la primera pregunta de esta noche. ¿Vives bajo la ley o bajo la gracia? Mira, las dos cosas vienen en la Biblia. Las dos cosas se nos mencionan en la Biblia. La Biblia nos enseña, por ejemplo, que la ley nos mostraba dónde estábamos mal y la gracia nos muestra el gran amor de Dios hacia nosotros. Quiero que empecemos con una cita bíblica y nos vamos a ir hasta el Evangelio de Juan. En el capítulo 1, en el versículo 17, la Biblia dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, yo no quiero decir que la ley no es buena. Creo que la ley es buena porque nos muestra las cosas que estamos haciendo mal. Por ejemplo, Pablo dice: yo no sabría lo que es la codicia si la ley no dijera no codiciarás, ¿no? Entonces, la ley en cierta manera es buena. La Biblia nos registra que es como una nodriza que nos va cuidando, pero que nos lleva ya hasta el cumplimiento de la gracia, de la verdad. Es más, la misma ley nos va llevando ahora a este tiempo que nosotros conocemos como tiempo de
de gracia y de verdad por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, repito, las dos cosas son muy importantes, la ley y la gracia están dentro de la Escritura. Pero ¿dónde estamos viviendo? Yo creo que es una decisión el dónde estamos viviendo. Si estamos viviendo en la ley, todavía con esas cosas que tenemos que hacer para poder agradar a Dios, o en la gracia, en la fe de Dios. Tú sabes que aún la fe tiene que llevar buenas obras, porque la Biblia dice que la fe sin obras obviamente está muerta, ¿no? Pero es una decisión de dónde estamos viviendo. El libro de los Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 24, nos dice así: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Sabes, nosotros estamos viviendo un evangelio, y es el evangelio de la gracia de Dios. Es un evangelio donde Dios es el que se lleva toda la honra, toda la gloria. No es porque lo que nosotros estemos haciendo. Sí es importante lo que hacemos, porque, repito, la fe sin obras es muerta, pero nosotros no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos, solamente agradarle a Dios, solamente creerle. Es lo que nosotros tenemos que hacer, y tenemos que esforzarnos por eso, ¿no? La Biblia dice el evangelio de la gracia de Dios. Yo prefiero estar viviendo dentro de la gracia de Dios. Yo sé que el tiempo que se vivieron en la ley tal vez fue un tiempo difícil, un tiempo duro, pero era un tiempo para acercarse a Dios. Hoy no me puedo acercar, no por algo que yo he hecho, sino por algo que Jesucristo ha hecho y me lo ha brindado en su grande amor. Yo creo que aquí debemos de entender que no entra el ser desagradecidos, o el de ser ingratos, sino el ser agradecidos, el de alabar al Señor, porque por medio de Él nosotros tenemos acceso al Padre, ¿no? Entonces, fíjate, es triste cuando sabemos que estamos viviendo en la gracia, cuando sabemos que estamos viviendo por el gran amor de Dios, por la misericordia de Dios, y aún así mucha gente deja la gracia. ¿Alguna vez te ha pasado por tu mente dejar la gracia de Dios? ¿Alguna vez por tu mente te ha pasado pues qué hago aquí? Es mejor que yo ya no esté aquí. No, ten cuidado, o sea, la Biblia dice que cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que nos fue dada por gracia. Pero te imaginas, hay gente que ha dejado la gracia. Pablo en Gálatas, en el capítulo 1, en el versículo 6, la Biblia dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Creo que este evangelio diferente que se menciona aquí, aunque más adelante dice, no es que haya otro evangelio, pero muchos lo pervierten. Creo que es un evangelio donde los dogmas o las leyes humanas o ciertas cosas que no van de acuerdo a la gracia están queriendo meterse, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Los Gálatas se habían alejado de la gracia porque habían sido engañados. Déjame decirte, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros sembramos, lo vamos a cosechar. Por eso nos conviene quedarnos en la gracia de Dios, porque toda obra que hagamos la debemos de hacer por fe, la debemos de hacer por su gran misericordia y en agradecimiento por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Pero en este caso, en Gálatas 1:6, Pablo se maravilla, ¿no? Dice, estoy asombrado de cómo que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo. Y qué triste que aún en estos días hay gente que se está alejando de la gracia de Dios, del evangelio de la gracia, y están tratando de vivir unas vidas que ahorita están tratando de hacer obras en la carne, obras de la ley, obras en muchas cosas, pero la obra mayor la hizo Jesucristo, y esa obra tan maravillosa nosotros podamos disfrutarla y podemos vivir. Además, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda aún en nuestras debilidades. No te apartes,
No te apartes de la gracia. Muy bien. El punto que voy a tocar es salvos por gracia. Y es por pura gracia, exactamente. Así es que vamos a estarlo viendo. Quiero que vayamos a lo que nos menciona la Biblia. Pablo hablando en el libro o en la carta a los hermanos de Éfeso. En el capítulo 2, empezando desde el verso 4, dice la Biblia: pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, verso 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y añade, entre paréntesis, por gracia son salvos, o por gracia somos salvos. ¿Sabes? Esto es bien importante. Si te das cuenta, dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, pero Él nos dio vida por su grande amor, por su gran misericordia. Esta solamente es una obra de Dios. Nosotros no podíamos hacer absolutamente nada. Esto es una obra de gracia de parte de Dios, de amor de Dios hacia tu vida, hacia mi vida, hacia nuestra vida. Muy bien, vamos a continuar con el versículo 6 de Efesios 2. Dice: y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjate, después de estar muertos, nos puso en un lugar, en una posición maravillosa, sentados juntamente con Cristo. En el verso 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Te fijas que estos versículos nos muestran lo que es la gracia? Y luego nos dice las riquezas de su gracia. Jamás nos vamos a acabar esa gracia tan maravillosa. Son unas riquezas eternas, son unas riquezas inmensas. Dios, en sus abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, nos amó, nos resucitó. Qué maravillosos son estos versículos. En el verso 8 dice: porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Y el verso 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Qué tremendo, ¿no? No es por obras humanas, son por obras de fe. Yo quiero regresar al versículo anterior, el verso 8, te lo quiero volver a leer, y quiero que entendamos algo bien importante. Dice: porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Se mencionan dos palabras muy importantes: la gracia y la fe. La gracia es de Dios, que viene hacia nosotros y que nos la da a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo. Pero también se menciona por medio de la fe. La fe es algo que está en nosotros, que nosotros debemos de dar a Dios. Cuando la gracia y la fe se juntan, hacen cosas poderosas. Imagínate la gracia de Dios con la fe de nosotros, actuando por obras justas, obras verdaderas. Recuerda que si nosotros tenemos una fe, pero está muerta porque no tiene obras, no sirve de nada, no sirve absolutamente de nada. Pero sin en cambio el versículo 9 nos dice que no es por obras la salvación, es por gracia de Dios. Yo no puedo hacer nada, solamente hacer las obras dignas de arrepentimiento y las obras de fe. Recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, por pura gracia, nosotros somos salvos. Yo quiero hablarte de la siguiente cosa: por pura gracia. Somos justificados por pura gracia. Esto es algo maravilloso en Dios. En Tito, en el capítulo 3, en el verso 4, vamos a empezar con el verso 4, dice la palabra: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, cuando se manifestó la bondad de Dios. La bondad es otra manera de poder decir la gracia, el favor, la bondad, lo bueno que es Dios en su amor para con los hombres, para con nosotros. En el verso 5 dice: nos salvó, escucha, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La misericordia y la gracia van tan juntas, van tan pegadas. Sigue diciendo el verso 5: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Pero checa la primera parte:
del verso 5 dice, nos salvó no por obras de justicias que nosotros hubiéramos hecho. Esto concuerda con lo que estábamos leyendo hace un momento en Efesios, no por obras, para que ninguno se gloríe. Pero vamos a leer el verso 6 y 7, así para que lo entendamos un poco más. El cual derramó en nosotros, hablando del Espíritu Santo, abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahora sí el verso 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Te das cuenta? Por pura gracia somos salvos, por pura gracia somos justificados. Y esto es una obra de Dios que nosotros lo único que podemos hacer es recibirla y vivir agradecidos y vivir honestamente, vivir en santidad, en agradecimiento por lo que Él ha hecho a través de su gran amor, el Padre, de su salvación por Jesucristo y el Espíritu Santo que se ha derramado en nosotros, que nos enseña y nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces fíjate qué tremendo. La Biblia dice que no solamente somos salvos por gracia, sino que también somos justificados por su gracia, por pura gracia. Qué tremendo lo que estamos aprendiendo hoy. Quiero decirte una tercera cosa, por pura gracia. Tenemos redención por pura gracia. Quiero que vayamos a la palabra, regresando a Efesios, pero ahora en el capítulo 1, vamos a empezar con el verso 4, dice, según nos escogió en Él, en Dios o en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos ha escogido. En el verso 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, según la pura gracia de Dios, según el puro afecto de su amor, según el puro afecto de su misericordia, por pura gracia, por medio de Jesucristo, dice el verso 5, según el puro afecto de su voluntad, porque Él así lo quiso. En el versículo 6 y 7, Efesios del capítulo 1 sigue diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, redención por su sangre, el perdón de pecados, y vuelve a repetir, según las riquezas de su gracia. Hermano, podemos enmendar nuestra vida si nosotros nos dedicamos a Dios. Dios puede hacer algo diferente en nuestras vidas, puede perdonarnos, puede traer esa redención a través de su preciosa sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Te imaginas? Estamos viendo tres cosas importantes. Somos salvos por pura gracia, somos justificados por pura gracia y tenemos redención por pura gracia, ¿sí? Repito, el verso 7 de Efesios 1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hermano, qué maravilloso es saber que nosotros estamos viviendo vidas que agradan a Dios, vidas que pueden ser de fe, y es porque Dios lo está haciendo. Mira, vamos a entenderlo un poquito más. En Tito, en el capítulo 2, en los versículos 11, empezando con el 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Te das cuenta? Esto nos viene a decir prácticamente lo que es la redención. Es cuando nosotros, hermano, aceptamos la salvación y nos enseña esta salvación de parte de Dios, la gracia de Dios, que tenemos que renunciar a todas las cosas malas, a todo lo mundano, a todas las cosas de este mundo, y que vivamos en esta vida, en este tiempo. El versículo dice en este siglo, sobria, justa y piadosamente. ¿Sabes? Lo podemos hacer nosotros hablando de redención, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por la gracia de Dios, hoy nosotros podemos
en tener esa redención, tener ese cambio de vida. Entonces, repetimos, somos salvos por pura gracia, somos justificados por pura gracia, tenemos redención por pura gracia. Y ahora quiero ir al siguiente punto, viviendo por pura gracia. Sí, hermano. La Biblia nos dice que tenemos que aprender a vivir por la gracia de Dios. Y esto, hermano, esto nos lo está mostrando en los versículos que acabamos de leer, ¿sí? Imagínate cuando nosotros vivamos en este siglo, en medio de esta situación, en medio de este día, en medio de este tiempo que estamos viviendo con la familia, en el trabajo, en la iglesia, en todos lados, vivamos sobria, justa y piadosamente por pura gracia. Sí podemos vivir por pura gracia, sí podemos vivir en la gracia de Dios, si somos salvos, si somos justificados, si tenemos redención, el perdón de pecados por pura gracia. Claro que podemos vivir por gracia, pero como decíamos al principio, es una decisión. Es triste, hermano, hoy en día que mucha gente no está aceptando la gracia de Jesús. Quieren estar sujetos otra vez a la ley, quieren estar sujetos otra vez a un régimen religioso, cuando la Biblia nos ha venido a dar libertad en el precioso nombre de Jesucristo. Hermano, yo doy gracias a Jesucristo porque por gracia somos salvos, por gracia somos justificados, por gracia tenemos redención y podemos vivir por gracia. Así es que recuerda, nosotros tenemos que vivir sobria, justa y piadosamente. Y todo esto, hermano, es solo por pura gracia. Hermano, en estos tiempos estamos viviendo cosas difíciles. Estamos viviendo tiempos difíciles. Las pruebas tal vez son más difíciles que antes, pero nosotros podemos tener la plena confianza y la plena seguridad que Dios está obrando su perfecta voluntad en nuestras vidas. ¿Y sabes por qué? Por pura gracia. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde, que el Señor nos enseñe a hacer su voluntad y que nos muestre cada día a través de su Espíritu Santo a vivir en sus manos y entender que es por pura gracia de Dios. Vamos a orar. Señor, te pedimos que nos ayudes a todos los que estamos aquí, Señor mío, no solamente a mi vida, sino a todos los que están escuchando este mensaje. Que tu gracia y tu poder se estén manifestando y que podamos entender que no es por nosotros, no es por algo que nosotros hayamos hecho, sino es por tu pura gracia. Te amamos, Señor. Enséñanos a vivir conforme a tu voluntad. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú no nos dejas, no nos abandonas. Ayúdanos a tomar la mejor decisión, a vivir por la gracia de Dios. Porque al vivir por la gracia de Dios estamos entendiendo que somos salvos por gracia, que somos justificados por gracia y que tenemos redención por la gracia. Te damos honor, te damos gloria en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, te quiero decir que podemos vivir conforme a la voluntad de Dios para terminar este tiempo, pero quiero decirte, es tu decisión, recuérdalo. Vive a la manera de Dios. Vive como Dios quiere. Déjate guiar por el Espíritu Santo y sé que vamos realmente entonces para cosas grandes. Dios te guarde. Dios te bendiga. Te amo. Te mando un fuerte abrazo y seguimos orando cada día por ti. Y recuerda, es por pura gracia. Dios contigo.